Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Estamos hoy día muy contentos. Hemos tenido una semana muy entretenida, muy intensa. Queríamos primero partir por agradecerle por todas las muestras de apoyo, por toda la buena onda, especialmente a través de todas las redes sociales asociadas a Ricardo Montero Allende. Y vamos a partir, como siempre, por eso mismo. Voy a colgarme ahora del mensaje que tenemos y vamos a enviarlo a un grupo de amigos y amigas del Maule Sur que nos acompañan todas las semanas. Este es un programa que se transmite online y que se cuelgan varias personas que nos acompañan en directo, pero después, durante la semana, son miles de personas las que visitan la plataforma y revisan nuestras conversaciones. Queremos agradecerle a ellos también. Esta semana estuvimos conversando de forma digital con los amigos de San Javier porque están en cuarentena total. El fin de semana estuvimos en Longaví recorriendo la feria. El día lunes estuvimos en Linares, en La Alameda, en diferentes partes de la ciudad. Ayer martes fuimos a Retiro y también a Peyúgue. Hoy día miércoles estuvimos en Chanco y también en Cauquenes. Y esto no para más, así que queremos reiterar los agradecimientos, lo entretenido que ha estado, la excelente recepción y principalmente la buena onda y el apoyo. Los invitamos a seguir interactuando con nosotros, a mandarnos sus dudas, a mandarnos sus preguntas. Y justo a propósito de esas dudas y preguntas, es que hoy día tenemos un tremendo invitado y amigo. Hoy día nos acompaña Javier Azócar, él es sociólogo de la Universidad Católica de Chile, al igual que yo, somos de la misma casa de estudio. Y hoy día nos va a tratar de ayudar, conociéndolo seguro nos va a ayudar muy bien, a tratar de entender un poco más cuál es el rol de la participación ciudadana en el proceso constituyente. Es una pregunta que nos han reiterado en diferentes comunas, que nos han reiterado en redes sociales, y como esta es una plataforma de información y de conversación, decidimos traer este tema tan importante. Muchas gracias, Javier, por acompañarnos hoy día. Muchas gracias a ti, Ricardo, por la invitación. Oye, entonces vamos con todo. Hay un tema de participación que viene dando vuelta hace tiempo. A nivel local explotó con la defensa del Achihuen, un tremendo movimiento local que logró además el objetivo de resguardar nuestras riquezas naturales. El 18 de octubre pasado se produjo este gran estallido, llamado así, social a lo largo y ancho de todo Chile. ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado en los últimos años? ¿Qué ha pasado en Linares? ¿Qué pasó en Chile? ¿Qué pasa con la participación? Bueno, mira, el tema de la participación, ambos sabemos, es un temazo que desde hace algunas décadas, muy recientemente, ha ido tomando la fuerza que merece. eh, y la importancia que tiene para el desarrollo de una democracia sólida. Tuvo su mayor apogeo, yo diría, en la década de los 60, 70, pero luego quedó un poquito rezagada, también cuando las democracias en Chile y en muchas otras partes del mundo entraron en franca crisis. Y se venía desarrollando el tema de la participación durante los 90, los 2000, pero ya vemos justamente con el estallido social que no había tenido el desarrollo que esperábamos. Yo creo que el estallido social de alguna manera surge justamente porque la democracia como modelo de organización política en su vertiente representativa entró en crisis. Eso de alguna manera ya está, digamos, como un elemento central del debate y del proceso constituyente que estamos viviendo. Y, y en ese sentido, el propio estallido social, revuelta, como se le quiera llamar, porque en realidad también el término todavía no está lo suficientemente ajustado para efectos de la construcción histórica que merece ese proceso, pero la propia
protesta social, que fue la forma de expresión de ese estallido, es un mecanismo de participación. En general se tiende a pensar en la participación ciudadana. Después vamos a conversar un poco sobre mecanismos de participación más bien diseñados, con lógica de política pública, o la participación política, que es la participación electoral, el voto, que lo tenemos más cercano. Está como un poco en los márgenes, en las periferias como de los espacios de participación. Pero ya vimos en el estallido que emerge con fuerza, y aun cuando es un mecanismo de participación que podríamos decir no convencional, o no regulado legalmente o constitucionalmente, sí es un mecanismo protegido tanto por la legislación nacional como internacional. Es un derecho, la protesta es un Oye, derecho. ahí, Javier, una pequeña interrupción que me dejó pensando algo que dice. ¿Podríamos entonces, en base a tu argumento, considerar que a falta de herramientas de política pública, instancias formales de participación, a lo mejor esta participación se vio un poco taponeada y terminó expresándose de esta forma que señalas tú como una forma de participación a lo mejor no tradicional o no formal, pero que de todas maneras es Claro, participación? en parte sí, en parte no. Yo creo que la protesta social es deseable. No es la última alternativa. De hecho, creo que, bueno, en la lógica del Chile despertó, lo que despertó también es eso, o sea, el que la ciudadanía se activó en torno de expresarse. Entonces, yo creo que tiene un valor en sí mismo. Pero sí comparto contigo que efectivamente los canales de participación más institucionales no han dado el ancho. Uno podría decir, sí, desde una manera quizá un poco simplificadora, que no hay prácticamente participación ciudadana en Chile. Pero los que hemos trabajado en el tema y hemos promovido procesos, eh, pero no lo suficiente. No lo suficiente como para que la ciudadanía se haya sentido parte de los procesos de toma de decisión. Y creo que eso terminó pasando la cuenta, o generando el caldo de cultivo para que este estallido, esta protesta, fuera de la fuerza y magnitud que vivimos. Oye, a ver, vámonos un poco más atrás en el tema del proceso constituyente. El proceso constituyente, siempre lo hemos dicho, comienza con la imposición de la dictadura de esta constitución del 80, empieza el tiro el cuestionamiento. Y se ha ido moviendo y canalizando de diferentes formas, a través de protestas, a través de reformas constitucionales, pero sin lugar a duda, uno de los principales hitos vinculados a la participación fue el proceso constituyente de la presidenta Bachelet, que tiene varias etapas y que inicialmente, ahora la gente no se acuerda tanto, pero inicialmente fue súper cuestionado, como esto de participar, preguntarle a la gente qué opina de la Constitución. Cabildo a nosotros nos decían, encuentros locales autoconvocados, nadie se va a juntar. ¿Cuál es tu análisis de ese proceso? ¿Cómo lo viste? ¿Participaste en algún cabildo? ¿Cómo viste ese proceso? Sí, mira, antes y un poco en paralelo, yo creo que el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, en el cual yo también participé desde el Ministerio de Educación, desde ahí me consta que la participación fue un eje central, promoverla, impulsarla, ir generando nuevos espacios y una cultura de participación. Y desde mi punto de vista se avanzó. Desde el Ministerio de Educación hicimos múltiples procesos participativos, consultas indígenas también para algunas materias que involucraban a los pueblos originarios, que ya venían haciéndose desde gobiernos anteriores también. Digamos, la guinda de la torta para lo que fue ese gobierno en términos de participación, yo creo que sí, fue el proceso constituyente
o sea, el proceso de encuentros locales autoconvocados para generar, si nos recordamos, las bases ciudadanas para la nueva constitución. Ese era el producto que se quería generar, y fue así. Yo participé de un cabildo, recuerdo que, o sea, si mal no recuerdo, la idea era participar solo de un cabildo, porque ahí, ahora sí uno podía escoger en qué espacio. Yo en mi caso tuve la suerte de participar con ex compañeros de sociología de la universidad, y fue súper, súper interesante. Yo creo que fue novedoso. Ahí nos enfrentamos un poco también a esta falta de cultura respecto a espacios de ese tipo. Un poquito no sabíamos bien qué hacer, cómo llevar la conversación. Por otro lado, sí facilitó las cosas la metodología. La metodología era muy clara, el proceso también era claro, como por escalas, desde la comunal, provincial y nacional, y uno entendía bien dónde estaba situado, tanto en el momento como en el espacio en el que estaba participando. Y recuerdo que fue una experiencia muy significativa, muy interesante, pero también yo, desde mi propia experiencia, también hasta cierto punto, y fue bueno, uno se quedó con un poquito gusto a poco, porque como conversábamos respecto a opciones cerradas, a veces había ganas y había que seleccionar cosas. Entonces, yo entiendo por facilitar la sistematización posterior y porque es importante que el gobierno se comprometa con poder hacer el análisis posterior de esa opinión, ¿no es cierto? Pero, pero yo creo que marcó un precedente, a lo menos en, si no me equivoco, 200.000 personas y fracción que participaron del proceso, pero también es bastante minoritario en comparación con la población nacional. Pero esas personas que seguramente responden a un determinado perfil, sí marcó un precedente, y podemos verlo después cuando empezaron a emerger cabildos, aunque se llamaban encuentros locales autoconvocados, más popularmente se le denominó como cabildos. Y ese mismo concepto del que luego emerge a partir del estallido social, cabildos autoconvocados, un poco yo creo que también quienes participaron en esos espacios tomando esa experiencia como referente. Así que yo creo que fue un súper buen estímulo para lo que estamos viviendo hoy día y para la participación ciudadana en general. Es interesante que, como bien tú dices, el estallido, hubo un remesón fuerte, eh, y una parte de toda esa inquietud se canaliza inmediatamente a algo que ya nos había sido familiar y que vuelve a hacerlo, de reunémonos, discutamos. Y en el fondo es, conversemos, veamos qué está pensando cada uno y tratemos de ponernos de acuerdo. Después del estallido del 18 viene el acuerdo de paz y nueva constitución. Chile, y esto siempre tratamos de resaltarlo, encuentra un camino institucional a la peor crisis social desde la época de la dictadura. Los partidos políticos están vilipendiados, logran ponerse de acuerdo, junto los políticos, el gobierno, los parlamentarios, y llegamos a este proceso constituyente. Eh, Durante ese proceso se van moviendo varias cosas, nos agarra la pandemia al medio y terminamos en el plebiscito de entrada del apruebo o el rechazo. ¿Cómo viste tú esos como tres momentos tan potentes en tan poco tiempo? El acuerdo de paz y nueva constitución, todo eso durante un periodo de pandemia mundial que era la democracia, y llegamos al plebiscito de entrada. Chuta, ¿cómo lo viví? Es difícil porque hay, bueno, emociones que de alguna manera te evoca conversar sobre esto. Yo en mi caso en particular estaba en ese minuto el 18 de octubre del 2019 en Barcelona. Eh, 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 no me voy a extender de cómo lo viví desde allá, de cómo se vive desde el extranjero, en una ciudad que hay mucha población chilena, bueno, por distintas razones, pero
sí, de alguna manera participé de ese estallido, salimos a la calle, fuimos a manifestarnos frente al consulado, en la Plaza Cataluña, tratar de participar del proceso. Eh, y esto yo creo que a muchas personas como yo nos interpeló tanto que queríamos volver. Yo iba viendo la fuga de chilenos en Barcelona hacia Santiago por distintas razones, con todas las excusas posibles para poder venir a participar de las movilizaciones, de movimientos, de cabildos, de todo lo que se pudiera Javier, vivir. te voy a interrumpir un segundo. Y dale, dale. Con Javier estamos en conversación hace algunos meses y hemos intercambiado mensajes y todo, pero hay algunas partes que no nos conocemos tanto, vamos a sincerar en este programa. Y una de las partes es que las manifestaciones que participaban en el consulado Javier y toda la movilización de chilenos por la Rambla de Barcelona, como hemos hablado en otros programas, yo también estaba estudiando allá y fui parte de esos chilenos. Nos acabamos de dar cuenta que participamos de las mismas protestas en frente al consulado chileno y de las mismas manifestaciones en la Rambla. Y además yo era uno de esos chilenos que cuando pasó todo esto y que lo sufrimos y que caminamos por el techo, por las ganas de poder participar y volver a Chile, fui también uno de esos que Javier, compañero de marcha Eso. mundo. Eso. Bueno, ya, tú sabes, perfecto. Imagino que en otro programa, sí, fue una experiencia y hablé profundamente y decidí volver. Y bueno, entre medio nos pilla la pandemia. Así que yo, en mi caso personal, junto con mi esposa, nos devolvimos por ambas razones un poco. La pandemia, dejándolo un poco al margen como crisis sanitaria, ¿verdad? Yo siento que nos dio el tiempo un poco que el proceso necesitaba para ir decantando. Esta votación se nos va olvidando, pero esta votación del 25 de octubre estaba planificada para el 25 de abril. Y en octubre íbamos a estar votando por los convencionales constituyentes, que ahora va a ser en abril, justamente, pero del próximo año. Entonces, De este año ya. ay, perdón, sí. Cambiamos. Sí, de este año, 11 de abril 2021. Entonces, y sentimos que este proceso igual se nos vino un poco encima. Imaginémonos, esto hubiera sido con las fechas iniciales. Entonces, en ese sentido, creo que sirvió para decantarlo, para que los distintos actores políticos se organizaran. Bueno, como la gente que nos está viendo puede saber, yo fui precandidato a la Convención Constitucional también por el Maule Sur, con el respaldo de un movimiento que se llama Independientes No Neutrales. Ese movimiento, lo pongo como ejemplo, se logró organizar porque hubo más plazo, porque hasta abril no había todavía el tiempo necesario para que los partidos políticos sean como también un poco abrumados por lo que está ocurriendo, como otros grupos, también como la Lista del Pueblo, como Unidad por la Dignidad, etcétera, que más allá de la posición de cada cual, es indudable que han sido un tremendo aporte a lo que este proceso requería y a lo que la ciudadanía demandaba. Bueno, llegamos al 25. Oye, un segundo Sí. antes de eso, Javier, yo también quería, me parece un poco demasiado humilde tu comentario y te quería hacer un pequeño comentario yo. Por lo que vimos en redes sociales, toda tu opción o discernimiento político fue una
porque tú tenías las listas, o sea, las firmas, disculpa, para poder participar y ir como candidato, y tomaste una opción política muy generosa por lo demás, porque consideraste no qué querías hacer tú, sino lo que tú considerabas como un bien mayor. Así que, nada, te quería comentar públicamente, agradecer la generosidad. Creo que el proceso constituyente se va a tratar principalmente de eso. Son acuerdos de 2/3, necesitamos grandes mayorías muy representativas de Chile y que no sean de grupos pequeños, que sean grupos abiertos al diálogo. Y creo que el proceso constituyente está vivo y tú eres prueba de ese proceso, y lo hiciste vivo al tomar una opción por un bien mayor y no en un interés particular. Así que te quería agradecer y felicitar por eso. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, sí, yo creo que de eso se trata, este proceso. Realmente nos supera en importancia a proyectos individuales. También nos pilló por sorpresa, por lo tanto nadie se ha preparado profesionalmente para redactar una nueva constitución. Honestamente, incluso los que participamos del proceso constituyente con Bachelet, tú que estuviste ahí desde la coordinación y todo, así todo no siquiera aventuramos a situar en un momento como el que estamos viviendo. Entonces, al final, por lo menos en mi caso en particular, como decía antes, me sentí interpelado y quería participar. Me sentía responsable también de participar. Siento que desde mi experiencia, desde mi formación y por mis propios intereses, tenía que ver cómo, llegado el caso, ocurrió lo que ocurrió. Yo dejé un comunicado explicando brevemente mis razones. Es posible que profundice un poquito más porque creo que puede ser valioso también para efectos de entender cómo funciona el sistema electoral. Yo sé que, aprovecho este espacio para decir, yo sé que hubo bastante gente que se entusiasmó con mi candidatura, con mi precandidatura, y no entiende por qué no seguía adelante. Y sería bueno que eso también se entendiera, porque, bueno, como tú bien dices, aquí lo importante es sumar fuerza en torno a un proyecto común, colectivo, y a veces proyectos más individuales aportan hasta cierto punto, como mi caso, pero si uno lo echa a correr ya en la arena electoral, finalmente termina siendo contraproducente. No vamos a profundizar ahora tanto más en eso, pero agradezco, de hecho creo que el hecho de estar conversando ahora contigo también es producto de ese camino que yo recorrí, y puedo también aprovechar este espacio para aportar. ¿Por qué no? Gracias por la generosidad, Javier. Antes que te interrumpiera, íbamos entrando a la pandemia de cara al plebiscito. El plebiscito. Sí, pues llegamos un poco, sí, mágicamente a enfrentarnos al 25, también ante la incertidumbre, también ya se va olvidando, pero vamos a poder votar o no. Bueno, hasta semanas antes no estaba 100% claro, o por lo menos el gobierno no lo había aclarado con la suficiente firmeza de que iba a ocurrir el plebiscito por el tema de la pandemia. Finalmente ocurrió, y con una un nivel de participación que nos dejó bastante sorprendido a las personas que estábamos más involucradas en este proceso. Ahí resaltar respecto a lo que estamos conversando, el eje de esta conversación, que es la participación, resaltar justamente eso. El plebiscito fue un espacio que tuvo una participación ciudadana, política, electoral, ¿no es cierto?, histórica, ¿no es cierto?, tanto en términos de votantes absolutos como
en términos de porcentaje en las últimas elecciones que hemos vivido, por lo menos las que han vivido nuestra generación. Y eso también habla de un compromiso, de una responsabilidad cívica que no la teníamos tan clara, creo yo. Ahora hay que hacer también digamos, quizás lamentable matiz. Esos niveles de participación no fueron iguales en todo Chile. Lo sabemos. Un ejemplo, y acá en Linares, claro. O sea, acá en Linares y, bueno, y Longaví y Cauquenes, claro, en Maule Sur la participación fue más baja que el promedio nacional. Fue 6-7 puntos según la comuna. bastante más baja, y más baja que la elección parlamentaria anterior, bueno, que es la última elección, ¿no es cierto? O sea, ocurrió un fenómeno contrario. De hecho, el Maule Sur tiene la comuna que más bajó su participación electoral entre las dos elecciones, que es Chanco. Entonces, ahí está como la contracara del fenómeno. O el desafío que tenemos. Y por supuesto, claro, el desafío político que tenemos, sí, sin duda. Pero eso también yo creo que da cuenta, aventurándome ahí con algunas explicaciones hipotéticas, de que este proceso también tiene una connotación más bien urbana, más bien, o sea, por la naturaleza del proceso, el nivel de abstracción que pretende alcanzar la discusión constitucional, creo que hay ahí un sesgo que también hay que tratar de resolver, una brecha entre la discusión más grandilocuente y, por otro lado, los problemas, las demandas más locales del mundo periurbano o rural. ¿Mm? Sí, ahí es interesante que hemos hablado con varias juntas de vecinos, dirigentes, y esa es una de las particularidades del Maule Sur, que tiene ciertas concentraciones urbanas, que son las principales ciudades, pero además muchísima gente vive en zonas más rurales. Entonces muchos nos comentaban además, mira, llevo tiempo sin pega, estoy a 1 hora del lugar de votación, hay una micro de ida y una de vuelta. Además, el riesgo de ir a meterme a la ciudad que yo no he estado y de contagiarme y tener que pagar el transporte público. Entonces ahí también yo creo que hay un desafío que es más logístico de apoyo, o sea, que gente se quede en la casa porque no puede pagar el transporte, no puede ser en una democracia consolidada. Que gente no se atreva porque no considere que están las medidas sanitarias suficientes, tampoco puede ser una democracia consolidada. Entonces creo que hay un desafío súper importante de cara al 11 de abril. Mira, de todas maneras, por toda la razón. De hecho, también es importante analizar, bueno, cuando también vayan liberándose las bases de datos de la participación en el plebiscito, claro, quienes no participaron, porque decimos más del 50%, lo hemos puesto en positivo, más del 50% de la población del padrón participó. Sí, pero casi el 50% del padrón, son 7 millones y tanto de personas, no participaron, en todas partes, en todas las comunas. Entonces, eso, bueno, como en todas las elecciones anteriores, siempre hay un grupo que no se siente llamado a participar. Pero si lo perfilamos, muy posiblemente sabemos cuáles son los grupos más sobre representados en quienes no participaron. Grupos que están más rezagados, excluidos de todo tipo de desarrollo en Chile. En este sentido, me gustaría comentar hoy, como consultor de un proyecto muy bonito que se llama Ahora nos toca participar, que a su vez está impulsando en conjunto con otras organizaciones
lo que hoy día se está legislando en el Congreso sobre el voto anticipado. Y el voto anticipado, de alguna manera, lo que busca es una participación política inclusiva, una participación electoral inclusiva. Lo nombro como una medida, pero que Oye, es... antes que te metas, Javier, antes Sí, que te metas sí, en dale, eso, Ricardo, te voy a meter una cuña. Primero, dale. bueno, un saludo gigantesco a todos los amigos que ahora nos toca participar, son gente muy cercana, hacen un trabajo increíble, así que reconocer su trabajo. Pero te voy a ordenar un poco del proceso. Tenemos el proceso constituyente, tú nos presentaste un diagnóstico súper claro de qué es lo que pasó y no pasó en ese proceso. Antes de que lleguemos a la votación, porque ahí vamos a hacer un doble clic y vamos a revisar. ¿Qué hacemos ahora? Con toda la información que hemos discutido ahora, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo hacemos para que la gente participe? ¿Qué significa que la gente participe en esta etapa del proceso constituyente? Mira, en esta etapa es bien desafiante. Mira, por un lado, pues estamos en la época de campaña, ¿verdad? Eh, donde ya desde el 11 de enero tenemos eh, más o menos claro, todavía no tan claro, más o menos claro cuáles son las candidaturas por distrito. Pero entiendo que el 23 de enero Sí, van a estar, ¿no es 23. cierto?, ya oficialmente, seguramente en las páginas del gobierno, quiénes son esos candidatos y candidatas. Eh, entonces, ahí hay un espacio, participar en la construcción de esos proyectos durante la campaña. Eso va a depender en gran medida de la voluntad de las propias candidaturas. Porque es difícil normar, podría hacerse en teoría, pero ahora sobre la marcha, normar espacios de participación en esas candidaturas es complejo. Pero Como consultor y especialista, ¿qué recomendarías tú? recomendación, a ver, para los candidatos, aprovechando estoy hablando con uno, Voy a que haya tomar la, nota. que haya la apertura hacia una construcción de un proyecto en forma participativa. Muchos lo enuncian desde distintos sectores. Cosa buena, creo que ya solo enunciarlo es bueno, mucho más que antes. Pero hay que ver de qué manera lo van a implementar. Hay algunos mínimos, estándares mínimos que se requieren para que efectivamente esa construcción sea participativa. Por nombrar algunos, o sea, no basta con reunir gente. Tengo que ni reunir gente de un solo perfil. Tengo que ser capaz de abrirme, ni reunir solamente aquellos que a mí más me conviene porque son los que votan. Los candidatos tienen una responsabilidad cívica también de motivar a partir de espacios de diálogo a esas personas que no votaron en el plebiscito, por ejemplo. En esos mismos espacios también hay un elemento no menor de formación o información respecto al proceso. Luego hay que ser capaz, porque no basta solo con ir a conversar, hay que ser capaz de registrar lo que se conversa y de hacer un análisis sencillo, una consolidación de la información, pero que tenga cierta coherencia analítica y generar productos, comprometerse a generar productos. Por productos me refiero a informes, que de alguna manera comprometan a ese candidato o candidata con llevar adelante cierto elemento en su ejercicio posterior en la Convención Constitucional. Eso como algunas cosas, entre otras. Ahora eso es desde la perspectiva de las propias candidaturas, pero los ciudadanos, yo soy uno de ellos, tenemos la responsabilidad cívica también de involucrarnos, primero de informarnos quiénes son nuestros candidatos y candidatas en el distrito donde nosotros estamos inscritos. Luego aprovechar los canales que los candidatos están abriendo
para comunicarse, aprovechar los espacios de diálogo que vayan a abrir, y si no, ¿En qué tienen que demandarlos. fijarse? ¿En qué tienen que fijarse respecto a un candidato? Si tú quieres de forma participativa informarte en un candidato, ¿en qué deberían fijarse las personas que nos están escuchando respecto a un candidato? A ver, respecto de la participación de la participación ciudadana como eje, primero que efectivamente lo enuncie dentro de sus postulados, porque hoy día los candidatos tienen más bien reseñas de lo que van a hacer. Cosa que me parece bien. Cuidado con los que vienen ya con un proyecto absolutamente diseñado, porque evidentemente poco espacio hay para opinar al respecto. ¿Mm? Eh, También cuidado con los que no traen nada, porque el candidato tiene que marcar una pauta, poner ahí una posición respecto de su proyecto. Y luego, la sociedad civil organizada, por ejemplo, el proyecto en el cual yo estoy participando, está avanzando en facilitar en qué hay que fijarse, porque no es fácil, menos cuando estamos hablando de redactar una nueva constitución que abarca todos los planos, todos, sin excepción, de la vida política de una sociedad. Entonces, la idea es poder invitar a los candidatos, al revés, invitar a la ciudadanía a levantar propuestas, demandas, ¿no es cierto?, sobre lo que quisieran que estuviera en la nueva constitución, y luego invitar a los candidatos a levantar también sus propias propuestas para poder hacer un match, Match. digamos. ¿Fijáis? Eso yo creo que podría facilitar harto las cosas, pero ahí en los candidatos ya está la voluntad de participar activamente del proceso. A mí, yo hago el llamado a la ciudadanía, a las personas, a que se entusiasmen, se motiven, también a levantar sus propuestas. Hay que entender que esta cuestión no la pueden construir a futuro los convencionales en forma solitaria. No, no deben, nos seguiría haciendo mucho daño para la salud de nuestra democracia, y tampoco pueden, si aquí no vamos a tener a 155 personas iluminadas trabajando en una cuestión que no se ha hecho nunca en la historia de Chile y con las características que tienen en la historia de la humanidad. Entonces es responsabilidad nuestra Oye, involucrarnos. Javier, ahí, este es un tema que, o sea, a ti te apasiona, a mí también me apasiona, y podríamos estar 1000 horas, pero tenemos un compromiso de tiempo, y no me voy a permitir que se pase el tiempo sin hacerte dos preguntas más, que pueden ir combinadas. Tenemos esta etapa y da para mucho más. Nosotros vamos a estar informando en nuestras redes y en web respecto a estos temas, pero te quería preguntar, ¿cómo llevamos la participación? A propósito exactamente de lo que tú estabas señalando, que no sacamos nada con 155 personas encerradas en una sala. Uno, ¿cómo llevamos la participación ciudadana que vaya más allá de las 155 personas que componen la Convención Constitucional? Y dos, como cierre, ¿cómo sueñas tú esta nueva constitución que va a regular todo lo que tú venías señalando? A ver, no son, la primera pregunta no es nada de fácil. De hecho, No, se está trabajando mucho, de nuevo, estas mismas redes en las que participa, ahora nos toca participar como proyecto, están empezando a trabajar desde la sociedad civil, a diseñar mecanismos de participación ciudadana, institucionales, con presupuesto, etcétera, en la propia Convención Constitucional. Eh, para entenderlo desde lo más bien en general, ¿cuál es la idea? Y retomando lo que conversábamos antes. Que no queden estos 155 personas en solitario y la ciudadanía viendo por la tele lo que ellos discuten y criticando y dándole y fundando a las personas porque no les gusta lo que están haciendo o porque sienten que están defendiendo algún interés, etc. No, la idea es que hayan canales, espacios de conexión permanente durante
todo el periodo que dura la Convención Constitucional, que obliguen también a los candidatos, porque yo sé que personas como tú van a tener una mejor disposición a ir a conversar con la ciudadanía, pero hay otros que no. Entonces, no lo podemos dejar a voluntad tampoco. Entonces, tienen que haber espacios institucionales. Bueno, un mínimo es la transparencia de lo que ocurre en la Convención Constitucional. No está de más decirlo, es un mínimo. Imaginamos todos que esto va a operar un poco como el Congreso. Sospechamos que habrá también un canal de televisión que va a ir transmitiendo en vivo, ¿no es cierto?, las discusiones, y va a haber interés de la ciudadanía por seguirlo. Es un mínimo. Pero luego espacios donde puedan, bueno, también donde se pueda conversar con grupos de interés, con organizaciones de la sociedad civil, en comisiones temáticas, como ocurre también en el Congreso, pero luego que los candidatos, los convencionales tengan que ir a su respectivo distrito a tener espacios de diálogo, imaginémonos, tipo cabildo, que hayan ciertos mínimos que tengan que cumplir en esos espacios, con una determinada periodicidad, etcétera, como algo, un diseño institucional bien claro, robusto, con financiamiento, con un equipo de soporte dentro de la Convención Constitucional, de personas con un perfil técnico, que logren, que se hagan cargo de que esto ocurra como debe ocurrir. En ese sentido va a ser muy relevante lo que ocurra, y ahí estamos la organización de la sociedad civil, yo desde mi rol de consultor también, apuntando al reglamento, a los primeros meses de la Convención Constitucional, donde los propios constituyentes van a determinar en forma democrática, a mí me parece bien, muchas cosas del funcionamiento de la Convención, entre otras lo que estamos conversando. Bueno, y respecto de la segunda pregunta, que además el remate, el cierre, ¿cómo me imagino yo la Constitución? ¿Cuál es la Constitución que sueño? A mí me gustaría, en términos bien generales también, una Constitución equilibrada, moderna, funcional al desarrollo del país y de los territorios. O sea, el país como un todo, y también los territorios desde sus propias particularidades. Siento que la Constitución actual tiene muchas trabas, muy bien pensadas por lo demás, pero que después de 40 años ya en funcionamiento, lo que hacen es trabar el desarrollo, fundamentalmente el desarrollo social. Y siento que, o sea, yo sueño con una Constitución que abra más espacio. En ese sentido, cosas específicas respecto, por ejemplo, de los principios y valores constitucionales. A mí me gustaría, creo que es muy necesario, el reconocimiento de la diversidad cultural. De que Chile en su constitución se reconozca como una población heterogénea culturalmente. Y lo más importante en ese sentido, en términos concretos, es el reconocimiento de la plurinacionalidad y de la existencia de los pueblos originarios en nuestro territorio. En términos de derechos fundamentales, avanzar en el reconocimiento de derechos básicos que tienen que estar garantizados por el Estado. Educación, salud, pensiones, vivienda, que como tú bien sabes, la Constitución actual no dice nada, no nombra la palabra. Entonces, son cuestiones que hoy día son básicas. Y para terminar, respecto de la organización del poder, me encantaría que aprovechemos este espacio de soñar una organización política distinta y nos aventuremos para darle un poco de oxígeno también al sistema, con pensar un diseño diferente. No está claro si el diseño que tenemos actualmente no da el ancho, digamos.
no, desde el punto de vista académico no está claro. Pero yo creo que es la oportunidad para avanzar hacia bajar un poco el hiperpresidencialismo, avanzar en la descentralización, jugárnoslas por un diseño institucional diferente. Yo creo que eso, para poder terminar con una constitución más, más moderna, más apropiada a una democracia de vanguardia como es la que quisiéramos construir. Y ojalá también más abierta al mundo, más cosmopolita, que es una cuestión que a mí también me gustaría que tuviera como sello. Sí, eso se relaciona directamente con el respeto y con la tolerancia y celebrar un poco también la diversidad. Javier, te quería agradecer muchísimo, tomamos nota de todo lo que nos dijiste. Este es precisamente el objetivo de esta instancia, de poder escuchar Maule, escucharte, escucharnos y generar conversación y discusión. Tomamos nota de todas las recomendaciones y lineamientos respecto a participación y queríamos agradecerte muchísimo haber compartido con nosotros. Muchas gracias a ti, Ricardo, por la invitación. Seguiremos en contacto con Javier y con muchas personas más. Reitero que la idea de esta instancia es precisamente esto, que podamos escucharnos, que podamos conocernos, que podamos conversar. Y es por eso que dejamos abierta la invitación a que nos visiten en todas nuestras redes sociales y toda nuestra plataforma digital, monteroallende.cl y todas las cuentas de Instagram, Facebook, Twitter, TikTok incluso, si alguno quiere visitar, todas bajo el nombre de Ricardo Montero Allende. Son herramientas de comunicación, son herramientas de intercambio y son también herramientas de información para contarles qué es lo que estamos haciendo. Les queríamos agradecer por participar una vez más con nosotros, los queríamos invitar a que compartan este contenido con más gente si les pareció interesante y nos vemos el próximo miércoles, como todos los miércoles, a las 8 de la noche en Escuchemos Maule. Muchas gracias y buenas noches.